Entre Ríos, ya está con el Señor, decía, antes de hablar voy a decir unas palabras. Y entonces decía alguna ocurrencia, alguna situación personal que él había vivido antes de tomar el tiempo para el sermón. Y yo quisiera, hermanos, aprovechar para agradecer a la iglesia, a los hermanos que han preguntado por Susi. Susi está recuperándose bien de su intervención de vesícula, gracias a Dios. Todo está bien, encaminado, aunque está un poquito dolorida y se está cuidando mucho. Así que gracias por esto. El miércoles no pude estar, el viernes tampoco por temas de salud y situaciones, bueno, el miércoles la intervinieron, así que tampoco. Y en la semana pasada estaba en una boda en Mendoza, disfrutando allí del sol mendocino y algunas otras cosas, producto del sol y de la tierra. Pero en esta semana sucedieron muchas cosas, hermanos, y todas las situaciones, en todas las cosas vemos la mano de Dios y también el afecto de los hermanos, y eso nos hace bien, nos hace bien. Pero uno extraña y quiere estar en un lado y a veces no se puede. Y en estas situaciones nos encontramos. No siempre estamos bien, aún en medio de una fiesta hay pensamientos tristes y aún en medio de la preocupación hay expresiones dulces de parte de Dios. Somos contradictorios. Y la Semana Santa es contradictoria. La celebración es difícil de encarar porque tendemos a exagerar el tema de la muerte, cuando en realidad no hay una repetición de la muerte, sino más bien hay una recordación de los sucesos y una celebración de que Cristo ya está vivo, ya vive. No es un tiempo de duelo, pero nos impacta la causa de la muerte de Jesús, que tuvo que morir por nuestros pecados. Y ese amor tremendo que, claro, en una generación incrédula, o en una generación que no tiene culpas de nada y que no siento culpa de nada, dice algunos, no me arrepiento de nada. Claro, uno dice, ¿qué sentido tuvo la muerte de Jesús? O al menos, ¿qué sentido tiene para este tipo de pensamiento hoy? La Pascua siempre fue un tiempo de peregrinaciones, un tiempo donde las iglesias hacíamos campañas evangelísticas, a veces desde el jueves o desde el miércoles, porque era un tiempo especial. Y en realidad en la historia cristiana siempre hubo peregrinaciones, pero mal enfocadas, enfocadas en lugares o en reliquias o cosas así, ¿no es cierto? O en un pensamiento de tormento, aún pensando que Dios estaba muerto, cosas tremendas era el enfoque de las celebraciones de antes. Y entonces tenemos que volver a hablar de la celebración de Pascua para contrarrestar el tiempo de turismo de Pascua de este tiempo. Ya no es un tiempo de peregrinación. En un informe de Israel decían que a causa de la guerra de Gaza o contra Gaza, había muchos negocios cerrados. Esa era la preocupación. Y siempre el comercio fue un tema en tiempos de Pascua también, a través aún de las peregrinaciones. Las fiestas religiosas eran un tiempo de convocatoria alrededor de Jerusalén, en Jerusalén mismo, y Jesús estaba en una fiesta de Pascua. En ese contexto sucede que el verdadero Cordero de Dios, como había anticipado Juan, es entregado a la cruz por nuestros pecados como sacrificio único y suficiente, irrepetible, válido para nuestro perdón. Nosotros intentamos, en cada vez que celebramos la cena, en cada culto, volver a recordar que Cristo vive, pero que murió por nosotros, vive aún habiendo estado muerto y resucitó por amor a nosotros. Y ahora las fiestas judías afirmaban la identidad y los planes de Dios para el pueblo de Israel eran recordados a través de las celebraciones. Y es importante que nosotros también recordemos cada domingo, cada Navidad, cada ocasión especial y en forma sustancial en Pascua, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Eso sigue siendo una pregunta. ¿Cómo va a desarrollar la iglesia su tarea o en forma personal nuestro ministerio en esta generación que sigue siendo tan incrédula, tan dura de corazón, como era el mismo momento de la vida de Jesús? Esto no lo digo yo, esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, habla de la incredulidad
de la dureza del corazón del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y esa dureza de corazón, aún en los propios corazones de los discípulos más cercanos, hacía que tuvieran un velo tan terrible que no podían comprender hacia dónde iban las cosas. ¿Por qué estaba sucediendo? ¿Por qué Dios permitía todo lo que estaba pasando? No tenía nada que ver con las expectativas que ellos mismos tenían. Esas expectativas siguen siendo similares a las nuestras. Que nosotros no estamos pensando en un reino de Cristo en forma trascendental, sino más bien queremos pasarla un poquito bien. Queremos tener buenos ratos. Queremos disfrutar de ocasiones lindas. Y eso es válido también, hermanos. Es válido también. Había una canción linda que hablaba de la celebración de Cristo y que Cristo viene. Y yo pensaba, bueno, pero no tengo apuro, hermano, ni que Cristo me llame tampoco. La vida es hermosa. Entonces, ¿dónde estamos nosotros entre lo natural y el propósito de Dios que nos trasciende? ¿Dónde estamos? La iglesia es alentada una y otra vez a tener un altar familiar, como se envió porque sabemos que algunos están viajando, algunos no están cerca, y donde estén queremos que la gente tenga un momento, aunque sea un momento, donde nos hagamos preguntas de cómo Dios está trabajando entre nosotros, en nuestro país, en esta guerra de Ucrania y en esta guerra de Gaza y en situaciones tremendas que escuchamos, como el dengue, ¿no? Que ahora estamos un poco paranoicos. Vemos un mosquito y tenemos ganas de colgar los ajos, no sabemos ya qué hacer con los mosquitos. Pero nos volvemos vulnerables, temerosos. Ahora, en Juan capítulo 13, si ustedes pueden buscar, hay una situación muy interesante, donde Jesús hace algo que para muchos es una especie de ritual, pero es sorprendente porque antes de la fiesta de Pascua, dice allí el texto, Juan 13, 1 al 20, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, fíjense la conciencia de Jesús y la inconsciencia total de los discípulos. Jesús era plenamente consciente. Entonces, ¿qué hizo? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, en un lebrillo, dicen algunos, una palangana, diríamos nosotros, qué sé yo, no sé cómo sería eso, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ciñida. Esto en silencio. En silencio. Imagínense después de un día de celebración, no había Piosidex ni talquito, usaban sandalias. Así que no debía ser un trabajo sencillo, habrá tomado su tiempo. Habían caminado kilómetros en las semanas anteriores, pero tal vez estaban esos pies un poco lastimados, alguna uña encarnada. Esto lo digo para que tomemos realidad de la cosa. Allí estaban estos discípulos. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Era centroamericano, ¿vieron? Respondió Jesús y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Literal, pensamiento infantil, de la persona que solo ve lo que tiene ahí delante. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos.
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Por eso algunos lo toman en forma ritual, en forma, otra vez, literal. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿A qué se refiere? ¿Solo al lavamiento de pies o a toda su vida? En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué pasaje tremendo. Ahora vamos a tratar de darnos cuenta en qué situación estamos antes de la Pascua, antes que se desate toda la tormenta. Recién había sido la entrada triunfal. Había un cruce total de expectación. Y allí estaba Jesús consciente y los discípulos en otro canal, estaban en otra frecuencia totalmente. Ahora, recordemos de lo que hemos leído. Si ustedes tienen el texto allí, noten acá, dice algunas frases. Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y qué dice Jesús? Y lo soy. Jesús fue reconocido como maestro por muchos, aún por sus enemigos. Y si a Jesús vamos a hacer las preguntas más difíciles, a ver qué dice, a ver qué responde. Que era maestro, era reconocido casi por la mayoría y aún por sus enemigos. ¿Pero que era Señor? No. Pero ellos sí lo llamaban Señor. Acá había una diferencia, pero fíjense que Jesús habla de los pastores maestros. Jesús era un pastor maestro. Tenía mucho para enseñarnos. Y Jesús introduce sus enseñanzas, y en este pasaje también, si ustedes notan, 16, 20, cuando Él está explicando el sentido de lo que estaba haciendo, lo que había hecho recientemente o lo que estaba por suceder, dice, en verdad les digo, lo que yo leí. ¿Qué dice la Reina Valera? De cierto os digo. Otras versiones dicen, como la NBI, ciertamente les aseguro. Presten atención a lo que les estoy diciendo. Atenti, esto va en el examen, esto va en el final. Recuerden esto que les estoy diciendo. Nosotros necesitamos tener cuidado de lo que Jesús dice siempre. La lectura bíblica, cualquier lectura bíblica, algunas tiene subrayado en rojo, es más importante lo que Jesús dice que lo que se dice de Jesús, o aún lo que Pablo dice. Interpretamos todos los textos en forma cristocéntrica. Nosotros ponemos atención cuando alguien nos habla. ¿Usted en el culto está atento a lo que la letra de las lecturas bíblicas decía, a lo que las canciones inspiradas hemos cantado? ¿Cantamos con entendimiento o nuestra mente divaga? Nos cuesta enfocarnos. Hay un problema de enfoque en esta generación. Tenemos tanta información que no podemos capitalizar qué nos quieren decir, qué nos están queriendo decir las cosas. Hay un hombre que contaba que muchas mujeres se quejan de sus maridos que no las escuchan. Dice, yo jamás escuché a mi mujer decir esto. No sé si lo dijo. Los pastores no nos quejamos de que no nos escuchen. Ustedes me están escuchando, yo estoy seguro. Digan que sí, hermano. Muy bien ahí. Pero Jesús insistió muchas veces en el Sermón del Monte, dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga.
Lo dijo varias veces. Jesús lo dijo en varios momentos. Juan lo repite en Apocalipsis muchas veces. La iglesia debe ver lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Tenemos que estar atentos no solo a lo que decimos, sino qué hay detrás de lo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué interpretamos de la Escritura? Para hoy, para este momento. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dijo en el Sermón del Monte, el hombre sabio es el que oye, ¿es cierto? ¿Y el necio? También oye. ¿Cuál es la diferencia? Que uno oye y lo que entra por acá no hace caso, no obedece. Abraham oyó que Dios le dijo, tenés que salir de tu parentela a una tierra que te mostraré, y obedeció sin saber a dónde iba, y al obedecer es un ejemplo de fe para nosotros, está en Romanos 4. La fe de Abraham, además de intentar hacer el sacrificio, se demuestra en que obedeció, aunque había cosas que no entendía. La obediencia sigue siendo una expresión de fe válida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es un tema que es recurrente en las palabras de Jesús. Pero hay un proceso en oír hasta que podemos entender y hasta que podemos comprender. Fíjense que en este pasaje dice, ahora ustedes no comprenden, pero ya estaban oyendo. De hecho, oyeron bien porque después registran en el Evangelio esa conversación. Oían, pero no comprendían. Pero dice, recuerden lo que están oyendo. Recordar es parte también del proceso de oír. Tenemos que oír, tenemos que recordar, aunque no comprendamos, tenemos que tener buena memoria. Dice, miren el ejemplo que les he dado. Recuerden el ejemplo, era un maestro que era ejemplo. Acá hace Jesús una especie de dramatización, pero la metáfora no es literal. Si uno interpreta por qué Jesús se humilla y hace una tarea de un esclavo, está enseñando algo más allá de que cumplamos literalmente. Menos mal que yo por lo menos no, me daría vergüenza si alguien me lava los pies, ¿no? Sería incómodo para mí. Pero hay una enseñanza allí. Y dice que cuando suceda lo que Él ha dicho, sus promesas, vamos a poder afirmar nuestra fe, creyendo en quién es Él, aunque también esto tenía referencias inmediatas, y que entonces va a suceder una cadena de apertura, porque lo van a recibir a Él a través de nuestra recepción, etc. Todo el proceso y la misión y el discipulado de la iglesia. Ahora Jesús también les dice, habéis oído que fue dicho. Varias veces Jesús lo dijo, especialmente en el Sermón del Monte. ¿Por qué Jesús tiene que decir esto? Porque cosas que nosotros oímos no son correctas, han sido distorsionadas. Es como el teléfono descompuesto. Y los discípulos debían tener cuidado, no solo para retener lo que Jesús había dicho, sino para entender el significado de lo que Él quería decir. Haberse oído que fue dicho, pero yo os digo, y Jesús vuelve a hacer comprender que el espíritu de la ley era llevarnos a la gracia de Dios, a comprender nuestra realidad de pecado, a darnos cuenta y reconocer nuestra rebeldía, nuestra ignorancia, nuestra condición de pecado, para que eso nos lleve a la cruz y a entender que hacía falta más que un sacrificio anual. Pero en el Sermón del Monte, que aún así cuesta interpretarlo y comprenderlo, el pastor ha dado clases sobre eso, y es maravilloso. Es uno de los sermones que más impacto tiene en la ética, pero también en la fe, porque no hay discípulo auténtico que no esté reflejado en el Sermón del Monte. Pero además Jesús dice, aprended de mí. Jesús es el maestro y es el contenido de la enseñanza. Jesús es el ejemplo válido, el único ejemplo que hizo lo correcto siempre, que no cayó en tentación, aunque fue tentado en todo. Jesús es el ejemplo perfecto. Estuvo sujeto a sus padres, ejemplo para orar, para congregarse, para amar, para ofrecer perdón. En todo sentido Jesús es nuestro ejemplo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el modelo por excelencia.
Y es interesante que a la primera generación de cristianos se los llamó cristitos en forma burlesca en Antioquía porque imitaban a Cristo, era una copia de Cristo. Y si a nosotros hoy nos llaman cristianos, ¿qué significa, hermanos? ¿Una tradición? ¿Una denominación? ¿Una confusión? ¿Qué pasa cuando alguien nos llama a nosotros y nos quiere conectar con Cristo? ¿De qué Cristo estamos hablando? Tenemos que volver otra vez a la palabra y recordar qué estaba enseñándonos Jesús. Es interesante algo, y acá quiero conectar con otro enfoque del mensaje. Una sola cosa le pidieron los discípulos a Jesús que les enseñe. Miren que él era maestro, pero no le pidió que les enseñe el logaritmo, los misterios de la ciencia. ¿Qué les enseñó? ¿Alguien recuerda que los discípulos pidieron a Jesús que les enseñe? A orar, a orar. Y yo creo que es algo que tenemos que volver a pedir a Jesús. Enséñanos a orar. Sergio empezó el año estudiando en el grupo de oración de los miércoles el Padre Nuestro, en respuesta a ese pedido, a esa demanda. Pero es interesante que Jesús estaba orando y los discípulos lo estaban viendo. Cuando Él concluye, entonces dice, Señor, queremos que nos enseñes a orar. Yo no sé qué habrán pensado ellos y ahí le meten una palanca. Como le dan un caramelito, Jesús le quería motivar, dice, como Juan enseñó a los discípulos. ¿Cómo puede ser que Juan enseñó a los discípulos a orar y vos todavía no nos enseñaste a orar? ¿Cuándo es la clase? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Es online? Jesús estaba dándoles ejemplo. Las palabras de un buen maestro tienen que estar anticipadas por el ejemplo, pero ninguno es suficiente. Siempre tenemos que volver al ejemplo de Jesús. En el ejemplo de Jesús, en la práctica de la oración de Jesús, yo me preguntaba hace un tiempo atrás, ¿cómo respondió Dios las oraciones de Jesús? ¿Alguna vez hicieron esta pregunta? ¿Cómo respondió Dios las oraciones de Jesús? Y acá yo empecé a recordar situaciones y cosas y me quedé un poco descolocado. Porque si ustedes miran el principio del pasaje que estuvimos leyendo, dice que Jesús era plenamente consciente de lo que Dios estaba haciendo en las circunstancias y a dónde estaban yendo las cosas y de lo que Él debía hacer. Jesús era plenamente consciente. ¿Y los discípulos? Todavía no había orado por ellos. Todavía no está. Juan 17 viene bastante después de muchas otras palabras de Jesús. Pero Jesús dice, cuando oren, no oren como los hipócritas, usando vanas repeticiones, dice, y buscan ser vistos por los hombres. Hay algo de la oración que es muy personal, muy del fuero íntimo, y algo que sucede en el corazón. Y Jesús alienta la oración, dice, en su enseñanza. Pedid y se os dará. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús enseñó esto? Que le piden que Jesús les enseñe a orar. Ya lo habían oído, no lo habían puesto en práctica y se daban cuenta que había algo en Jesús que Jesús todavía no les había revelado. Y entonces Jesús en otro momento dice algo interesante, si vosotros, dice, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hijos, ¿qué pueden esperar ustedes de vuestro Padre Celestial que sabe de las necesidades que tienen? Es decir, nuestra oración no está condicionada por la información que le damos a Dios, por la repetición de ayuda a memoria que le damos a Dios. No se basa en eso, el éxito de una oración que Dios responde. ¿En qué se basa? Jesús tenía las mejores condiciones para orar. Era santo, sin pecado, no tenía culpa. Nuestra desobediencia se estorba la oración, nuestros enojos se estorban nuestra vida de oración. Pero estorba el obrar de Dios y su respuesta. Nosotros pensamos que si no somos fieles, que si no hacemos ayuno, Dios no escucha bien nuestra oración. Hay distorsiones en la comunicación. ¿Es cierto eso? Cuando Jesús oraba, ¿de qué manera Dios respondió? ¿Cuál fue un momento en que Jesús pasó la noche orando? ¿Cuándo fue? No, antes.
Jesús no fuera apenas un rato en Getsemaní, la noche orando, antes de elegir a los discípulos. Pasó la noche orando, hermano. ¿Usted pasó una noche orando alguna vez? Es tremendo. ¿Por qué oró toda la noche? Porque tenía que elegir de entre sus discípulos sus apóstoles. Ahora yo les pregunto, ¿cómo respondió Dios a esta oración? Si usted hubiera estado, usted es un ángel que está esa noche y Jesús está en oración y lo quiere asesorar a Jesús para que Jesús elija bien. Señor, elegí al más sabio, los más sabios. Y Jesús decía, no, pero Salomón tuvo toda la sabiduría y fue un desastre. Bueno, claro, sí, tiene razón. Elegí a los más fuertes. Pero Sansón también era fuerte y también fue un desastre. Si nosotros hubiéramos asesorado, ¿a quién hubiéramos elegido? Cuando nosotros queremos elegir una persona, un novio, un amigo, un lugar de trabajo y oramos, ¿qué queremos elegir? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo esperamos que Dios responda? ¿Qué queremos que Dios nos dé? Fíjense que Jesús elige a los discípulos y uno diría, ¿cómo debería ser el perfil de un apóstol? ¿Lindo o agradable a Dios? ¿Inteligente o sabio para Dios? ¿Muy capaz o dispuesto para Dios? ¿Pobre o humilde de corazón? ¿Con experiencia o dispuesto a aprender? Cuando Jesús hace su elección, hay 7 pescadores. Uno es publicano, otro era político peligroso. Había gente de todo, pero Jesús los llama a todos hombres de poca fe. ¿En qué circunstancia? ¿Se acuerdan? En la tormenta. Hombres de poca fe. ¿Ustedes merecerían ese mote en algún momento? Somos así, hermanos. Cuando 7 pescadores, la barca se sacudió y se les vino el mundo abajo. No muevan el bote, hermanos, no hagan olas, porque nuestra fe es frágil, es frágil. Jesús los reprendió y les dijo, generación incrédula y malvada. Durísimo. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Casi al finalizar el ministerio. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho que no pudieron sanar. ¿Se acuerdan? Que no pudieron liberar. Tremendo la misión de los 70. Esta fue en otro contexto. Ellos entendían todo en forma literal y superficial. Les faltaba discernimiento espiritual. Jesús les tiene que explicar la parábola del sembrador. Y a nosotros nos siguen. Y le dice, en un momento dado, ¿por qué tienen hombres? ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice, todavía no entienden. No recuerdan la multiplicación de los panes. Hay situaciones donde los discípulos no entendían. Nos pasa a nosotros. Hermanos, yo tampoco entiendo las cosas. Estos discípulos buscaban privilegios. ¿Se acuerdan? Uno quería estar a la derecha, uno a la izquierda. Nosotros buscamos privilegios. Nos gusta. Un aplauso para los pastores, hermano. Un aplauso. Me siento mejor. Casi aplaudo. Muy bien, gracias. Ya me siento mejor. Nosotros buscamos privilegios. Jesús dice, no tiene que ser así. Jesús los confronta en su lealtad. Cuando todos se van, porque no iba a multiplicar de vuelta los panes y los peces, Jesús le dice, ¿ustedes se quieren ir? ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes también se van a ir? Y solamente Pedro responde, Señor, solamente tienes tu palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Pero a veces nos preguntamos, yo me pregunto, ¿voy a ser fiel en todas circunstancias? ¿Voy a aguantar todo? Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, no todos dicen,
Judas, ¿quién va a ser? Judas. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Seré yo? Hermanos, todos estaban con un pie ahí afuera estaban a punto de patinar todos. De hecho, uno después maldice, todos huyen. La lealtad que Pedro había prometido, Señor, yo con vos, contá conmigo, llamame a cualquier hora que a la mañana te contesta. Hermanos, si Jesús pasó toda una noche orando para elegir a sus discípulos, ¿cómo eligió esta clase de gente? Es un tema, hermanos. Jesús siguió orando por sus discípulos, fue un motivo de oración una y otra vez. En el aposento alto oró por sus discípulos. ¿Por qué motivo oró? Para que estén unidos, para que sigan unidos. Y sigue orando por nosotros. En el huerto, Jesús oraba para que Dios evite su terrible dolor, que era plenamente consciente que tenía que pasar. ¿Fue respondida esta oración? No como Jesús deseaba, pero se cumplió el propósito de Dios y Él tuvo la fortaleza para cumplirla. Aún en la cruz, Jesús oraba. ¿Por qué oró Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben. ¿Es escuchada esta oración? ¿Se aplicó para todos? En la cruz solamente uno, en los crucificados en el monte, solamente uno recibió el beneficio de esa oración. El otro no. El otro siguió con su orgullo y con querer escapar de las consecuencias de su maldad. Noten ustedes que las oraciones estaban de Jesús alineadas con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? ¿Hacernos perfectos de la noche a la mañana? ¿Ser perfectos en el momento en que creímos? Qué lindo sería una iglesia perfecta, hermano. ¿No sería hermoso? Bueno, eso va a ser en la gracia de Dios en su presencia. Pero mientras tanto, las oraciones de Jesús, al elegir a sus discípulos, siguen vigentes. ¿A quién piensan que va a elegir Jesús esta semana que viene? ¿A quién va a elegir Jesús esta semana o hoy para servirle, para ser enviado a las misiones, para trabajar para Él? ¿A quién va a elegir Jesús? Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz el día que se convierte. Después es cuesta abajo, hermano. El momento difícil de la conversión. ¿Es así? No. Cada día, tome su cruz, cada día, y sígame. Somos desafiados cada día a estar atentos a lo que Jesús nos está diciendo, a lo que nos quiere decir, a tratar de recordar lo que nos dijo, para que cuando suceda podamos percibir su obrar y entender sus propósitos en nuestras vidas. Muchos textos que estudiamos el domingo pasado y el anterior quizás no tienen ningún sentido para lo que usted está viviendo ahora. Pero cuando le sucedan las cosas que Dios sabe que le van a suceder, va a acordarse de la palabra de Dios y le va a dar fortaleza en ese momento el Espíritu Santo a través de lo que Él ya le ha enseñado. Cuando los discípulos fueron cautivados, apresados, a causa de un milagro, más contradictorio que eso, hermano, no tiene sentido, y en el templo, los que lo acusaban a los discípulos dijeron, son las mismas personas que eran, si estos eran indoctos, si estos eran ignorantes, es evidente que han estado con Jesús. Es evidente, como le dijo la mujer a Pedro, vos tenés la misma forma de hablar que Jesús. Hay evidencias en los apóstoles luego de la resurrección que habían visto al Cristo resucitado. Y eso transformó su entendimiento. Pero aún así había un milagro más en su mente y era la duda. Que Jesús confronta a Tomás y luego a todos en el momento de la ascensión. Porque algunos seguían dudando. Hasta que todos se convencieron de que realmente Jesús estaba vivo
y que la misión de la iglesia se había iniciado en forma plena y total. A todas las naciones había que avisarles, había que anunciarles que Él vivía. Hermanos, ¿usted qué personas elige? ¿Eligió su novia o se la impusieron? Sus ojos, su cabello al viento. Espero que mi señora no me esté viendo. ¿Qué nos sedujo? ¿Qué nos atrajo? Lo lindo. Obvio, hermano. ¿Cómo llega usted a la iglesia? ¿No es linda la iglesia? No somos más o menos lindos, diga que sí, hermano. ¿No somos casi buenos? ¿Qué es lo primero que vemos? Amor a primera vista. Y después, hermanos, ¿cómo sigue la cosa? Hermanos, los que son padres, ¿ustedes eligieron sus hijos? Cuando usted pidió un hijo a Dios, ¿lo pudo elegir o aceptó lo que venga? Obvio. Es lindo de bebé, ¿eh? Y como alguien decía, qué suerte que vos, el bebé es chiquitito, porque vos tenés hijos grandes ya y ya no hay problema. Y uno no le quiere decir, cuando tus hijos crezcan, los problemas. Hermano, ¿por qué creemos que el amor es válido cuando elegimos? ¿Y a usted quién lo eligió, hermano? ¿Usted espera ser elegido todavía? ¿Usted quiere ser perfecto para que alguien lo elija o va a quedar en el banco aplaudiendo y silbando los goles? Si Dios lo eligió desde la creación del mundo, pero aún así dependía de una decisión suya, hermano. Si usted no quería, no pasa nada. Va, sí, pasa y va a pasar. Pero Dios no le eligió porque usted es lo más. Ahora, eso no significa que sea una basura. Usted es creación de Dios. Lo que pasa es que se ha deteriorado, se ha arruinado. Hemos perdido la imagen del Creador en nosotros. Y hermanos, yo quisiera concluir con un texto que es duro, parece, pero que nos hace tomar conciencia para que nuestra puerta esté muy abierta en nuestro corazón y amemos a las personas que todavía no conocen a Cristo y están en una condición tan repulsiva como nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. Porque parece algo contradictorio cuando tenemos años de iglesia y años de santulonería encima, empezamos a rechazar a las personas en ciertas condiciones, que nos parece que si no cambian antes de conocer a Cristo, entonces mejor que no vengan a la iglesia porque van a desentonar. Y hermano, Jesús predicaba en el monte, en todos lados, porque en la sinagoga hay gente que no podía ir, en el templo menos, los gentiles menos. Nuestro corazón tiene que abrirse, como el corazón de Dios, que mostró amor, y dice, Jesús los amó hasta el fin, dice este texto. Los amó aunque no entendían nada, hermano, aunque no recordaban las palabras, después las recordarían. Y esas palabras que Jesús les recordaría camino a Maús, les afirmarían su fe de que no estaba todo a la deriva, había un plan de Dios, hermanos. Pero no importa si vos no entendés todo, no importa, confía, el Señor está con nosotros, el Señor resucitó, el Señor te lo va a aclarar, el Señor va a cumplir sus promesas. Lo importante es que vos lo ames, cada mañana renueves tu misericordia con Él como Él la renueva con vos, y ames a tus hermanos que tampoco elegiste, hermano, o usted eligió a sus hermanos. Yo tengo 3 medios hermanos por parte de padre, tengo una hermana por parte de padre y madre, y 2 hermanos más de parte de madre de padres distintos. Es un poco un lío, hermano. Los pibes pagamos el pato, ¿eh? El pato, la gallina, el chanchito, y todo la pagamos los pibes, hermano. Yo quedé en la calle cuando mi papá murió, por la casa estaba... Los líos que hacemos nosotros. Pero dice la Biblia que cuando nace un hijo de Dios, no es voluntad nuestra. No es voluntad de la carne, es voluntad de Dios. Es el trabajo del obrar del Espíritu Santo.
Pero para que el Espíritu Santo obre en el oído de los incrédulos, primero tiene que obrar en la boca de los Pedros. ¿Se entiende, hermanos? Me acuerdo que Clara en la clase de Hechos decía, ¿dónde estuvo el milagro mejor? ¿En la predicación de Pedro o en el oído que la gente oía en su propia lengua la palabra del Señor? Y creyeron muchísimas personas. Hermanos, ¿no puede ser esta una semana de milagros? Que el Espíritu Santo haga nacer de nuevo a personas que hasta el momento no entendieron nada y que hasta el momento se consideran indignos. Miren esto, con esto quisiera terminar. Si ustedes quieren buscar 1 Corintios 1, 26 al 31. Perdón, comienzo en el 18 para tener contexto. Perdonen que es un poco largo, pero relean este pasaje. Espero hasta que lo buscan. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Extraordinario. Oramos. Señor, en esta mañana, una vez más, te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones y respondes al debido tiempo según tus planes, que son más altos que los nuestros, que son más amorosos, Señor, y más amplios. Señor, aumenta nuestra fe para recordar y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Que Jesús sea nuestro Maestro y Señor. Y que en esta semana, Señor, muchos otros puedan nacer de nuevo en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón y a extender este mensaje precioso, que Cristo vive y hay un mensaje para vivir con propósito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.